¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Vamos a abordar el tema que hoy nos ocupa. Tiene que ver con el legado económico que estaría dejando el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues prácticamente ya en los últimos momentos, pocos meses, para la entrega, el relevo en la presidencia de la República. Vamos a tratar de sacar lo relevante, de poner lo relevante en el análisis, y podríamos señalar de manera poco simplificada, sintética, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo que hacer frente a dos fenómenos de carácter mundial. La pandemia de COVID-19 en el 2020 y el fenómeno de la inflación que emerge de manera abrupta en el 2021 y de manera más acentuada en el 2022. En el 2020 recordemos que hay una recesión histórica en el país con una caída acentuada del Producto Interno Bruto de México, inédita, subrayamos, y surge en el 2021 la emergencia, la amenaza de la inflación con embates hacia la inestabilidad de los precios clave de la economía. Pese a estas dos vicisitudes en lo particular, recesión económica en 2020, fenómeno inflacionario que inicia en el 2021, podríamos decir que el balance de la gestión de López Obrador es claramente satisfactorio. La parte económica me parece que es muy rescatable en función de los acontecimientos a los cuales hacemos referencia. Sin embargo, hay que ponerlos en perspectiva económica, los principales indicadores a los que indicadores que nos permiten hacer una puntualización en el análisis. Lo primero es la estabilidad macroeconómica de México. Aquí hay un conjunto de variables que nos ofrece elementos para establecer dicha condición, estabilidad macroeconómica. Tiene que ver con finanzas públicas, tiene que ver con el nivel de endeudamiento que tiene el gobierno federal, variables fundamentales a partir de el combate a la inflación, es decir, un comportamiento de descenso en términos generales de la tasa general de inflación en el periodo reciente, y dos instrumentos que han sido fundamentales en este proceso de reducción de precios. Por un lado, la política monetaria, utilizando la tasa de interés de referencia, y por otro lado, digamos, la condición de un peso estable y robusto. Elementos que le han permitido paulatinamente en ir bajando la inflación al Banco Central, al Banco de México. Cuando nos vamos a las finanzas públicas, vamos a razonar en función incluso de los cuestionamientos que se hacen en materia de las finanzas públicas al gobierno federal. En principio, en el 2023, una referencia inmediata, el balance presupuestario es deficitario, los ingresos presupuestarios fueron en números redondos 7 billones de pesos y el gasto neto presupuestario de 8.1 billones de pesos. Significa que el diferencial, hay menos ingresos que gasto, o, dicho de otra manera, hay un comportamiento más alto en la variable gasto y por lo tanto el déficit, pues en números redondos, en el 2023 cierra en 1 billón de pesos. Esto, para darle dimensión, en el 2022 el déficit presupuestario del gobierno federal representaba el 3.2% del Producto Interno Bruto y para el 2023 sube ligeramente a 3.4%. Podríamos decir en términos económicos, en términos de finanzas públicas, que es un déficit manejable,
podríamos incluso calificarlo de prudente, y que no atenta con la condición de salud de las finanzas públicas. Pero de ahí viene el aspecto que tiene otro de los cuestionamientos, es que en materia de finanzas públicas el gobierno ha optado por mayor endeudamiento público. En el 2023, el cierre, el financiamiento, las necesidades del sector público, los recursos financieros que requiere fueron por el orden de 1.300 millones de pesos. Es decir, este es un nivel de endeudamiento del 2023, pero vale la pena ahorita revisar el saldo. En el presupuesto 2024, con ingresos estimados de 7.3 billones y gasto neto por 9 billones de pesos, el déficit es de 1.693.000 millones de pesos, 1.693.000 millones de pesos, que representa el 4.9% del Producto Interno Bruto, cuando en términos presupuestarios en el 2023, es decir, el año pasado, en términos de presupuesto representaba el 3.5%. Y nuevamente se viene el cuestionamiento de que hay un empleo reiterado, riesgoso para algunos, del uso de deuda pública por parte del gobierno federal. Y ese tema, si lo analizamos en perspectiva, nos da o tenemos elementos para hacer varias lecturas. Si lo comparamos con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, durante su gestión de gobierno, la deuda pública federal sube en 18 puntos porcentuales, pasa de 17% a 32.4%. 18 puntos porcentuales en relación al producto, el valor de la deuda neta del gobierno federal, como proporción del Producto Interno Bruto. En el periodo, en la administración de Enrique Peña Nieto, la deuda, el saldo de la deuda neta, sube en 9.7 puntos porcentuales en este lapso. Pasa de 35% del Producto Interno Bruto del país a 44.8% en el 2017, en esta gestión. Y específicamente de 2019 a 2024, con una estimación presupuestaria para el 2024, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría un incremento en su deuda de 4 puntos porcentuales. Pasaría de 43.9% a 48.8%. Es decir, comparativamente estaríamos estableciendo que es el gobierno que menos en deuda ha contraído. Pero además un elemento que también hay que ponerlo en perspectiva. Ese casi 49% de nivel de endeudamiento estimado para el presente ejercicio 2024, comparado con otros países, ¿de qué tamaño son los niveles de deuda? ¿O cuáles son los riesgos comparativos que tiene el nivel de endeudamiento del gobierno mexicano en relación a Italia, Estados Unidos, España, Francia, Brasil, Argentina y Alemania, para tener referentes inmediatos? Bueno, Italia, su nivel de deuda representa el 143.7% del Producto Interno. Estados Unidos, el 123.3% del Producto Interno Bruto. España, 107.3% de su producto. Francia, 110%. Brasil, 88% del Producto Interno. Argentina, 89.5%. Alemania, 65.9%. Y México, 46.8%. En el corte de 2023. Esa es la dimensión para establecer lo que hemos señalado, apuntado, de que en efecto las finanzas públicas de México
que con esos déficits que damos a conocer no atenta con la salud financiera del gobierno federal. Y yo agregaría, esa condición de las finanzas públicas prudentemente manejadas han sido factor incluso también para contribuir a la reducción de la inflación y evidentemente para la estabilidad del peso. La otra variable es que la inflación paulatinamente, en términos generales, ha venido disminuyendo. En el 2021, decíamos hace un momento, la inflación aparece o emerge como un fenómeno que puede generar inestabilidad en los precios fundamentales de la economía de México. Reportó una tasa en el 2021 de 7.36%. Llegó a su nivel más alto en enero del 2023 a 7.91%. Y de ahí podemos ver con toda claridad una tendencia descendente, con algunos picos particularmente que se observan en los meses de noviembre, diciembre y enero del año pasado y del inicio de este año. Sin embargo, habría que señalar que la expectativa de cierre en diciembre de este 2024 es que la tasa de inflación llegue o se reduzca a un nivel de 4%. Y me parece que también es una predicción razonable, posible de alcanzar en función de varios elementos. Uno de los factores que está influyendo en la reducción de la inflación, sin duda, es la política monetaria de altas tasas de interés que han permitido retener inversiones en pesos. Ese nivel que se ha tenido desde el 30 de marzo del año pasado, el 2023, al 11.25 y que se ha mantenido hasta febrero 8 del presente año, de acuerdo a la determinación de la Junta de Gobierno del Banco de México, ha permitido esta condición de contribuir a la reducción de la inflación. Sin embargo, el ciclo, a nuestro juicio, ha terminado. Es decir, el límite, el tope de esta tasa de referencia del Banco de México de 11.25%, a partir de marzo muy posiblemente empecemos a ver reducciones paulatinas para cerrar, esto así lo hemos estimado, lo hemos determinado, que muy probablemente la tasa de referencia del Banco de México cierre sobre 9.75, que es la estimación propia que hemos hecho. Y obviamente que al ir reduciendo el costo del financiamiento, pues nuevamente va a haber un elemento importante que va a ser motor de impulso a la expansión económica, a la inversión productiva. El otro factor es la estabilidad del peso, es decir, el peso ha ganado terreno, por lo menos tenemos ya 2 años que el peso ha venido manteniéndose fuerte y ha avanzado en relación al dólar. Si lo ponemos en la perspectiva de mediano plazo, en enero del 2023 el tipo de cambio estaba en 19.50 en números redondos. Al viernes pasado prácticamente está en 17 pesos por cada dólar. Es decir, en este lapso, enero del 2023 a febrero del 2024, el peso se apreció en 12.5%. Y eso, nuevamente, lo subrayo. Es factor que contribuye a la reducción de los precios de bienes y servicios del país. No hay que perder de vista estas variables que son el fundamento clave que han permitido tener estabilidad macroeconómica. Repito, a destacar. Pero no obstante ello, la actividad económica, la actividad productiva del país ha venido observando expansión, y esto es muy importante, sin dejar de dimensionar que la crisis fue de un tamaño, lo subrayamos, inédito, histórico, que data prácticamente de los años 30, y la caída del Producto Interno Bruto fue realmente, diríamos, económicamente dramática.
Cayó el Producto Interno Bruto en el 2020 con el tema de la pandemia de COVID-19 en 8.6%. Repito, una caída inédita. Pero a partir del 2021, paulatinamente, de hecho hay un rebote en el 2021, la economía crece 5.7% y se empieza a estacionar en una especie de meseta que está en un ritmo de crecimiento por arriba del 3%. Por eso, el periodo 2021 y 2024, ya con una estimación para el 2024 de crecimiento del 3%, la tasa promedio que observa el Producto Interno Bruto es de 3.9%. Es decir, la economía está creciendo de manera acelerada en función de los elementos que hemos observado y que hemos planteado en el análisis. Hacia el 2024, el valor del Producto Interno Bruto de México estaría sobre los 26,000 billones de pesos, cuando, previo a la crisis en 2019, el valor del Producto Interno Bruto a precios constantes era de 24 billones de pesos. Es decir, lo que se estuvo configurando a partir o después de la crisis del 2020 es una economía en expansión, dinámica, consistente, que seguramente en este año, así como lo hemos previsto, estaría creciendo en esta pauta del 3%. El mercado laboral es otra de las variables importantes que se tuvo que recuperar después de la crisis del 2020. En el 2020 no perdamos de vista que se perdieron 648,000 empleos formales en el país. Es decir, una caída realmente dramática en la generación de empleo formal en México. Pero paulatinamente también empieza a recuperar. El número de afiliados al Seguro Social en el 2020 era de 19.8 millones de trabajadores asegurados en el seguro social, vaya la redundancia. Vamos a observar en el gráfico un comportamiento ascendente. Hacia el 2023, es decir, el año pasado, cierra sobre 22 millones de empleos generados en el país. Y la estimación del 2024, de acuerdo a los elementos que tenemos a mano, es que el nivel de afiliados llegue a 22.7 millones de trabajadores en el seguro social. El crecimiento, como se puede ver ahí en el gráfico, ha sido con tasas que van muy a tono al crecimiento de la economía mexicana, es decir, tasas promedio del 3% en la masa de trabajadores formales. Pero el balance es muy, muy favorable. Entre el 19 y el 2024 se estarían generando en el país 2.253.000 nuevos empleos después de la debacle que sufrimos en el 2020 a raíz de la pandemia de COVID-19. Mercado laboral está fortalecido, contribuye al mercado interno, es motivo, es producto de que es generador de expansión económica, repito, porque hay un fortalecimiento del mercado interno, hay trabajo, hay ingreso y hay consumo. Y luego el otro elemento que sí vale la pena destacar, porque lo primero que se cuestiona es que no hay confianza en el gobierno mexicano, porque es un gobierno que atenta con las libertades, contra la democracia, contra la vida pública, de la actividad política, de las instituciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. Y yo diría, bajo ese cuestionamiento, agregando el tema incluso de la inseguridad pública, lo primero que se estaría observando es que no hubiera inversiones, que los empresarios se asustaran, hubiera zozobra y no inyectaran inversión productiva en México. Sería la señal más nítida de que en efecto hay incertidumbre y no hay confianza en el gobierno mexicano. Pues miren,
todo lo contrario. El nivel de inversión física que se tiene en el país en el periodo más reciente es que la inversión está creciendo, la inversión fija bruta está creciendo por el orden promedio del 20%. En el 2023 tuvimos crecimientos históricos en los niveles de inversión y la conducta de mediano y largo plazo nos da este mismo razonamiento. La inversión productiva, la inversión en capital fijo ha ido en crecimiento en los últimos 5 años, de manera paulatina, pero progresivamente hacia adelante. Y el otro elemento que me parece también es muy contundente es la capacidad de atraer inversión extranjera directa. Y también habría que destacar que el nearshoring todavía no es factor ya de concreción de inversiones, que está habiendo inversiones básicamente en la parte logística, en la parte de infraestructura, en los preparativos de la instalación de nuevas empresas a raíz de la relocalización empresarial. No ha habido eso y por lo tanto todas las estimaciones nos dicen que esta inversión va a detonar a partir del 2025. Sin embargo, ya hay señales muy claras. Si nosotros redondeamos en términos de las administraciones recientes, en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa, la inversión extranjera directa acumuló 99,000 millones de dólares. En la gestión de Enrique Peña Nieto se acumuló inversión extranjera por 161,000 millones de dólares. Y en lo que va de la presente administración, con una estimación del 2024 de Andrés Manuel López Obrador, tenemos inversión extranjera directa de cerca de 200,000 millones de dólares. Ahí lo pueden ver, la radiografía que tenemos en el gráfico, de que lo que estamos confirmando es que hay confianza no solo en el gobierno, sino en los desempeños económicos que está observando la economía mexicana. Estabilidad macroeconómica, salud de las finanzas públicas, procesos de desinflación, estabilidad del peso e incluso una mejoría de los ingresos reales de los trabajadores que cotizan en el Seguro Social. Agreguemos también la parte social que está vinculada con el avance de la pobreza, donde 5 millones de mexicanos han salido de la pobreza, de acuerdo al informe más reciente del Coneval. Y el otro también elemento importante es qué tanta confianza tienen los turistas a nivel internacional para venir a México y que la fuente de ingresos por este motivo, por esta razón de mayor flujo de turistas internacionales, sea un factor o una señal de que también hay confianza en la economía mexicana y en las condiciones de capacidades turísticas que tiene de distinto orden nuestro país. Y podemos observar con toda claridad. Fíjense, en el 2020 la caída de los ingresos por turismo cayeron en 55%. Es decir, la caída fue abismal. En ese año se tuvo una captación de ingresos por turismo de cerca de 11,000 millones de dólares. Si ven el crecimiento que ha observado, los ingresos por divisas, por este concepto de turismo, han sido realmente exponenciales. En el 2021 crece casi 80%, en el 2022 42%, en el 2023, el año pasado, 10%, y la expectativa es que en el 2024 crezca 21.4%. Pasamos de una caída de cerca de 11,000 millones de dólares en el 2020 para ubicarnos hacia el 2024, la expectativa del presente ejercicio fiscal de poco más de 37,000 millones de dólares por ingreso por turismo internacional. Otra variable importante
que tiene que ver con la confianza que se está teniendo en México. Pero eso es, como lo hemos destacado en varios momentos, estas complejidades con las cuales se enfrentó el gobierno mexicano y en su conjunto la sociedad mexicana, caída o crisis a partir de la pandemia de COVID-19 y una inflación que atentaba con la inestabilidad de los precios fundamentales, pues se ha superado paulatinamente y de manera consistente. Estas amenazas económicas e incluso amenazas de recesión que se apuntaban el año pasado específicamente, pues digamos tampoco se presentó, y en el 2024 no hay ninguna razón económica como para prever que podría presentarse hacia finales de una gestión federal, la presidencia de la República, una recesión de grandes magnitudes. Parecería, y eso es muy importante, que conforme fue subiendo el tono de los malos presagios económicos por parte de los opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las acusaciones de dictador irresponsable de poner en riesgo la democracia mexicana, como que esas acusaciones ha habido una respuesta muy favorable, como que estos señalamientos le dan como que mayor vigor al castigo y la economía sigue en expansión. Eso es lo que estamos observando. Confianza de los inversionistas, crecimiento económico y estabilidad en los fundamentales de la economía mexicana. ¿Cuál es el legado, diríamos, que está dejando López Obrador? Yo diría se generaron los pilares fundamentales para asistir a una nueva era de expansión económica y de bienestar social en México. Ojalá que esos pilares fundamentales que han dado un dinamismo económico importante, sigan siendo elementos fundamentales, su profundización en un crecimiento dinámico que esté incluso por arriba del 4%, que los niveles de empleo estén arriba del millón de empleos anuales, que las inversiones no estemos solo hablando de los cerca de 47,000 millones de dólares por inversión extranjera directa, y estemos hablando ya de 70, 80 mil millones de dólares anuales, que seguramente no es un sueño guajiro, diría yo, es la posibilidad que nos da hoy, en este momento, la relocalización empresarial a raíz de estas nuevas relaciones económicas y comerciales China, México, Estados Unidos. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante del pulso para las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.